Bienvenidos, continuamos desarrollando ejercicios sobre el tema de conducción de calor. Una varilla larga y aislada está en contacto térmico perfecto para evitar pérdidas de calor con sus costados. En un extremo con agua hirviendo a presión atmosférica y con una mezcla de agua y hielo en el otro. La varilla consiste en un tramo de 1 metro de cobre con un extremo en contacto con vapor de agua y el otro unido a tope con un tramo L2 de acero, con su extremo en contacto con la mezcla hielo-agua. Ambos tramos tienen un área transversal de 4 centímetros cuadrados. La temperatura en la unión cobre-acero es de 65 grados Celsius, una vez que se alcanza el estado de equilibrio. Hace las siguientes preguntas. Literal A, ¿cuánto calor por segundo fluye del baño de vapor a la mezcla de hielo-agua? Y literal B, ¿qué longitud L2 tiene el tramo de acero? Voy a realizar entonces la pregunta A. ¿Cuánto calor fluye del baño de vapor a la mezcla de hielo-agua? Si consideramos que inicialmente al colocar esta barra conformada por estos dos trozos de material se coloca entre estos dos depósitos, no es inmediato el equilibrio térmico, sino que se va produciendo paulatinamente, como si fuera un fluido que se está desplazando por una tubería. El flujo de calor comienza a transportarse del depósito más caliente al depósito más frío a través de la barra, en esta dirección. Por tanto, es lógico pensar que cuando se comporta como un fluido estacionario, las temperaturas van a ser constantes. Si yo mido la temperatura cerca del depósito caliente, voy a tener una temperatura igual o cercana a la que indique ese depósito. Si me coloco a cierta longitud a la derecha de ese depósito, voy a tener una temperatura que sea menor, inferior. Por ejemplo, si me ubico a 1 metro como se ve en la figura, marcaría una temperatura de 65. Pero esto es una vez que el flujo de calor ahora ya se ha estabilizado, ya es constante. Podemos decir entonces que H es una cantidad constante. Bien, calculemos entonces cuánto sería esta H. El flujo de calor por la ecuación de Fourier de la conducción del calor es igual a menos K por el área por el delta de temperatura entre el delta X. El delta X puede ser un espesor, si estamos hablando de una placa, o puede ser una longitud, como en el caso de la barra. Ahora bien, H es igual a menos K por A por el delta de temperatura, siendo el delta de temperatura la diferencia entre la temperatura sub L menos la temperatura H. La temperatura L representa la temperatura que tiene este depósito frío. Obviamente no nos dice nada del problema, pero al ser una mezcla de agua con hielo, nosotros sabemos que esa temperatura tiene que ser 0 grados Celsius, así como la temperatura de este depósito que tiene agua hirviendo, su temperatura debe de ser de 100 grados Celsius en las condiciones estándar. Bien, entonces ya conozco esas temperaturas y puedo conocer el espesor, lo voy a colocar como L, dado que el flujo para esta configuración debe ser el mismo, ¿verdad? Cuando se traten de barras que están conectadas una a continuación de otras, el flujo de calor será el mismo. Si las barras estuvieran conectadas como en paralelo, entonces el flujo de una barra sería diferente al flujo de la otra, porque va a depender de los factores como por ejemplo el área que tenga cada una de las barras, la longitud de cada una de ellas y el tipo de material del que estén conformadas. Bien, entonces puedo calcular acá H reemplazando los siguientes valores. La conductividad que debo utilizar acá debe ser la del material por donde pasa el flujo en un primer momento, que en este caso sería el cobre. Entonces voy a indicar que esta es la conductividad del cobre, el área que es la misma para ambas barras y la diferencia de temperaturas entre la longitud. Para el caso de la conductividad del cobre, esta es 385 por el área
El área nos dice que es de 4 centímetros cuadrados, que la debo de transformar en metros dividiendo entre 100 al cuadrado. Y esto por la diferencia de temperaturas. La temperatura menor no es la de este depósito. Siguiendo esta lógica, mi temperatura mayor obviamente sí es T sub H, pero mi temperatura menor tiene que ser hasta acá. Aquí tenemos la interfaz o la unión. Esa temperatura va a ser 65 grados Celsius. Y esa la voy a colocar acá. 65 grados Celsius menos 100 grados Celsius entre la longitud. La longitud es de 1 metro. Bien, espero no haber confundido en la parte de las temperaturas. La ecuación de Fourier se aplica para una diferencia de temperaturas, comenzando con la temperatura menor y restándosela a la temperatura mayor. Y de hecho son dos materiales diferentes. El flujo de calor, a pesar de ser constante, no puedo restar las temperaturas de forma arbitraria, ¿verdad? Sino que tengo que ir haciéndola por los tramos de longitud. Bien, ahora H va a ser igual 5.39 watts. Bien, este sería entonces el flujo de calor que atraviesa toda la barra. Por tanto, lo mismo que pasa por el cobre es lo mismo que pasa por el acero. Ahora, con esta información, puedo saber cuánto sería la longitud de la barra de acero. Hagamos ese otro literal. Voy a determinar el literal B, que es la longitud de la barra de acero. Pues de acá planteo otra vez la ecuación de Fourier, que tiene esta forma, y despejamos la longitud, siendo la constante K conductividad para el acero. Entonces esto nos quedaría que la longitud es igual a menos la conductividad por el área, por el delta de temperatura, entre el flujo. L va a ser igual a menos la conductividad del acero, que son 50.2 según las tablas, por el área, que es de 4 centímetros cuadrados. Esto entre 100 al cuadrado para transformarlo por la diferencia de temperaturas. Aquí vamos con la temperatura menor menos la mayor, pero ahora la temperatura menor evidentemente será esta. Y la temperatura mayor tiene que ser 65 grados. Bien, entonces colocamos acá 0 grados Celsius menos 65 grados. Todo esto entre H, que nos dio de 5.39. Bien, la longitud es entonces de 0.242 metros. Son aproximadamente unos 24 centímetros que tendría que tener de longitud el acero. Bien, con este ejercicio sencillo pues se resuelve este problema de conducción. Gracias por su atención.